Bueno, buenas tardes a todos y todas. El día de hoy estamos aquí en los diálogos en cuarentena. Mi nombre es Vanessa Torres, abogada ambientalista de la Asociación Ambiente y Sociedad. Estamos muy felices de tenerlos a todos aquí. Queremos contarles que el día de hoy nos reunimos para analizar un análisis muy importante sobre la relación entre el medio ambiente y el derecho a la salud. Es por esto que quisimos invitar expertos en el ejercicio de la medicina, desde la medicina tradicional indígena y la medicina convencional, quienes nos traen lecciones sobre, digamos, cómo podemos afrontar estas épocas de pandemia. Es entonces un gusto para mí presentar a tres expertos en el tema de salud, quienes además de tener una trayectoria en el ejercicio de la medicina, también mantienen una conexión directa con el activismo y la protección del medio ambiente. Le damos entonces la bienvenida a Camilo Prieto, cirujano reconstructivo y reconocido y querido activista por la protección de los derechos humanos, quien actualmente realiza una importante labor frente al análisis del crecimiento del virus en el país a través de la iniciativa La Rebelión de los Caseros, de la cual sé que Camilo nos vas a contar más adelante cómo se está implementando en Colombia. De igual forma, le damos la bienvenida al Taita Domingo, quien es médico tradicional perteneciente al pueblo Inga. Él está en San Andrés, en el Valle del Sibundoy, en el departamento del Putumayo. El Taita Domingo es una autoridad en la medicina tradicional indígena que ha ejercido esta actividad por más de 35 años. Y también damos la bienvenida a Isabel, su esposa, lideresa indígena, mujer, perteneciente a la etnia Kamsá, quien junto a Domingo nos van a hablar desde ese saber tradicional indígena tan importante. Recuerden, por favor, enviarnos sus preguntas a través del chat de Facebook y también a través de nuestro post en Twitter, @ambienteysoc. Bueno, antes de empezar a escucharlos a ustedes, quisiera hacer una introducción sobre la importancia de esta relación que existe entre el medio ambiente y la salud. Y yo creo que es algo que vemos todos los días en nuestro diario vivir, con el aire que respiramos, los alimentos que necesitamos en el día a día, y algo muy importante que es, por ejemplo, el agua que es algo que necesitamos diariamente para poder vivir. Es importante tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud afirma que cada año mueren 12,6 millones de personas por vivir o trabajar en ambientes poco saludables, lo cual es bastante grave. Y es importante saber también cuáles son esos factores a los cuales nos estamos enfrentando los seres humanos y que afectan nuestra salud, como por ejemplo la contaminación de este aire, la contaminación del agua, la contaminación de los suelos, el ruido que a veces es tan agresivo en las ciudades, la contaminación de nuestros alimentos, y sobra mencionar un efecto constante que es los efectos directos del cambio climático. Un ejemplo claro que hemos relacionado con esta pandemia son las olas de calor que facilitan la propagación de virus en nuestros territorios. Los países en América Latina creo que hemos vivido de cerca las afectaciones que generan estos daños al medio ambiente en nuestra salud, precisamente por la dependencia que tienen nuestras economías a las industrias extractivas. Ejemplo de ello lo vemos en las regiones y en los territorios con los impactos directos, transformaciones de vida, las comunidades afrocolombianas, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, debido a ríos vitales para supervivencia. Vemos, por ejemplo, el caso del río Atato, el río más contaminado de Colombia, o el río Caquetá, uno de los principales afluentes de la Amazonía colombiana, los cuales presentan ambos ríos, desafortunadamente, una contaminación muy fuerte por mercurio y otros minerales, los cuales sin duda tienen afectaciones directas sobre la salud de quienes viven y necesitan de estos ríos todos los días. Es importante también resaltar que en el caso de las ciudades también estamos viviendo situaciones difíciles por esas afectaciones en el medio ambiente que impactan directamente en nuestra salud. Ejemplo de ello es el caso de la contaminación de aire que les mencionaba anteriormente. Vimos recientemente la declaratoria de alerta ambiental en Bogotá, la cual se generó precisamente por los impactos de los incendios forestales que se generaron en la sabana. O por ejemplo, Camilo, que te vi muy activo hablando del tema, las alertas dadas por la ciudadanía en Cúcuta por la gravedad en la contaminación del aire que se está dando en esta ciudad.
Es importante resaltar, y aquí vemos una relación más directa entre medio ambiente y salud, que esta contaminación, de acuerdo con la Secretaría de Salud, genera enfermedades graves a nivel respiratorio como neumonía, cáncer de pulmón, entre otras. Es claro que este contexto de alarma ambiental a nivel nacional sin duda está relacionado directamente con la situación a la cual nos enfrentamos actualmente por la propagación del nuevo coronavirus. Según el último reporte que pude chequear de la Organización Mundial de la Salud, ayer 22 de abril a nivel mundial teníamos 2,5 millones de casos confirmados y más de 160.000 muertes a nivel global. Y esto está relacionado directamente con lo que estamos conversando, porque creo que es importante y se requiere el mejoramiento en la calidad del aire en las ciudades que evite la predisposición de enfermedades respiratorias que pongan en riesgo a la ciudadanía frente al COVID-19. Al igual, por supuesto, la protección de estas fuentes hídricas que son tan importantes, se requiere urgentemente el acceso al agua de toda la ciudadanía, de todas las comunidades a nivel nacional, más ahora que escuchamos constantemente estos llamados de lavado de manos, de lavado de nuestros alimentos, de lavado de nuestra ropa, entonces es aún más importante. Y finalmente, para darles la introducción a ustedes, me gustaría mencionar que otra lección que nos muestra esta contingencia y que sé que ambos nos van a enseñar mucho el día de hoy, es la importancia en el fortalecimiento de nuestro sistema de salud. Esto teniendo en cuenta que este virus nos ha demostrado la baja capacidad para afrontar situaciones críticas, principalmente en las regiones del país. Y esto lo menciono porque es un hecho preocupante del avance del nuevo coronavirus en Colombia, teniendo en cuenta que ya tenemos casos en la Amazonía colombiana y en el departamento del Chocó. Ambas regiones con deficiencias críticas en cuanto a infraestructura hospitalaria, condiciones óptimas laborales de los médicos, de las enfermeras y del personal de apoyo. Creo que con este contexto me gustaría abrir entonces y escucharlos a ustedes en esta conversación el día de hoy. Y quisiera empezar preguntándole al Taita Domingo. Taita Domingo, buenas tardes. Qué alegría tener. Quisiera preguntarle que nos cuente precisamente desde su visión como médico tradicional y autoridad indígena, cuál es el mensaje que la Madre Tierra y la naturaleza nos dan a través de esta situación que estamos viviendo con el coronavirus. ¿Cuál es el mensaje que nos manda a los seres humanos? Muy buenas tardes, mi nombre es... Taita, si puede acercarse un poquito más al micrófono para que lo escuchemos mejor. Perfecto. Muy buenas tardes, amigos. Muchas gracias por invitaciones. Aquí pues vamos a compartir, ¿no? La cuidada naturaleza, como decimos, porque aquí nosotros, no en aquí y en la selva, como decimos, porque nos miramos o escuchamos también, porque naturaleza, decimos, hay que cuidar, ¿no es cierto? Porque otros la hablada, hablan de la boca, dicen, vamos a cuidar la naturaleza, pero no hacemos la verdad. Yo siempre, otra cosa, ¿verdad? Ya ve, compramos en el mercado la comida, todas esas cosas, le dan ellos la chuspada, la chuspa con la comida, pronto nos traemos a la cocina, lo botamos, otros sin saber, lo botan. Ya ve, agua de la tienda, ¿no? Botellas de agua, ¿no? Compramos, tomamos y botamos a la madre tierra. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Dios mío, por Dios. Y esto yo de mi parte, como siempre digo, hay que cuidar la naturaleza, por eso es que estamos sufriendo esas cosas. La naturaleza también está bravo también. Está bravo. Muchas gracias, pues. Gracias. Bueno, ¿será que Muchas gracias. Vas, entonces, Isabel. bueno, el mensaje que nosotros nos hemos dado cuenta, pues
no solamente del este coronavirus, ¿no? Que ha venido el mensaje de la madre tierra y de los elementos. El mensaje nosotros nos hemos dado cuenta mucho antes de que viniera este virus, de los elementos, porque nosotros somos los elementos y los elementos están angustiados, estamos llorando, están asustados, es porque los elementos también están asustados, están llorando, están tristes. Eso es lo que nosotros recibimos el mensaje, no solamente del coronavirus. Antes de que viniera esto, la madre tierra y los elementos ya estaban ofendidos o estábamos ya, ¿no? Entonces, eso es como el mensaje que hemos recibido nosotros. Creo que resulta completamente pertinente esas reflexiones que nos hacen el Taita Isabel, ese mensaje que los pueblos indígenas nos han mandado no solo ahora por esta crisis, en esta pandemia, sino durante mucho tiempo. Y creo que ese llamado a la transformación de nuestros hábitos también representa un gran desafío para los gobiernos, teniendo en cuenta las múltiples falencias que tiene nuestro país en materia ambiental, de cubrimiento del sistema de salud. Es por esto que quiero en este momento vincular estos saberes y preguntarte, Camilo, teniendo en cuenta que el gobierno anunció recientemente que nos encontramos en una etapa de supresión, que nos expliques qué implica esta etapa y cuál es tu análisis como experto de la evolución del virus en el país. Tienes en silencio. Creo que, a ver, ya ahora sí, creo que sí. Bueno, muy bien. No, pues un placer saludarlos, primero que todo. Comentarles que lo que hemos venido desarrollando ha sido un trabajo en equipo, no es un trabajo de una persona, sino de varios colegas, en los que hemos dicho, pues no estamos en la primera línea, pero tenemos que apoyar como sea a nuestros colegas que en este momento están ahí. Obviamente esto es algo que va circulando y los médicos nos vamos moviendo hacia esa línea, independientemente de la especialidad. Lo primero es que las fases de la pandemia no son como apagar y prender un switch, sino que a veces se van combinando. Entonces, cuando uno, por ejemplo, pasa de la fase, lo que buscaba la fase de contención, era que los casos que venían importados, estos casos que estaban importados, no empezaran a contagiar a nacionales, ¿sí? Esa era la fase de la contención. No hay ningún país del planeta que haya podido frenar la pandemia en ese punto, eso hay que aclararlo, ¿no? Porque a veces puede ver como una pérdida, no, es que Colombia no pudo con la fase, no, es que pareciera como la fase de contención es una aspiracional en términos de poderlo controlar, pero lo que ocurre es que por la contagiosidad que maneja este tipo de virus, eso siempre se desborda. Entonces se pasa a la siguiente, en la que estamos, luego transitamos a la fase de mitigación, y lo que se busca en la mitigación es tener toda la infraestructura para poder atender la crisis. O sea, es decir, lo que viene, nosotros en Colombia apenas estamos empezando, apenas estamos iniciando. Para poder dar el salto realmente estructural a la siguiente fase, hay 3 elementos que debemos cumplir. El primero de ellos es demostrar con evidencia que hay una desaceleración de los contagios. El segundo de ellos, fundamental, es tener la infraestructura hospitalaria para poder atender la crisis. ¿Sí? Entonces, pensemos en 2 cifras, voy a darles 2 cifras. El aspiracional es que Colombia llegue a 8.000 camas de cuidado intensivo. En este momento, dependiendo de la fuente que uno lea, y nos dicen, si uno lee el Ministerio de Salud, dice 5.632, pero a veces dicen alrededor de 5.300, otros dicen 6.000, pero bueno, digamos, redondeémoslo en ese número, en 6.000. La aspiracional es llegar a 8.000, perdón. Bogotá tiene un poco menos de 1.000, lo que busca es llegar a 3.000. Todavía esas metas no se han cumplido, No quiere decir que no se esté trabajando en eso, o sea, el gobierno nacional, departamental, en las diferentes ciudades han hecho un esfuerzo gigante para eso, pero todavía no se ha cumplido. Y un tercer asunto clave para poder dar el paso al siguiente punto, como lo mencionas ahora, tiene que ver con tener el tamizaje suficiente, el número de test suficientes para poder conocerle el rostro epidemiológico a la pandemia. Ahora, a veces la gente piensa que la cuarentena es como apagar y prender, y no ocurre así. Sobre este siguiente paso que vamos a dar el 11 de mayo es de abrir selectivamente algunas actividades que pueden cerrarse. Puede que a la semana se cierren o puede que a las 2 semanas se cierren, porque
Las cuarentenas tienen esa particularidad, ¿no? De ser completamente dinámicas en tanto que responden a la movilidad que va teniendo esa curva epidemiológica. Entonces yo creo que debemos tener, un mensaje de esperanza, partiendo de que Colombia ha desarrollado algo interesante, es que independientemente de los partidos políticos, de cada uno de los gobernantes, se han alineado y han tomado decisiones muy fuertes, durísimas. ¿Qué hubieran podido hacer antes? Pues sí, claro, no todo siempre retrospectivamente es mejor, pero cuando lo comparamos en la región, yo siento que se tomaron muchas decisiones a tiempo. Obvio, estamos cortos en otras cosas, pero en términos del distanciamiento social, se tomaron decisiones cuando aún teníamos un número de reducido casos de diagnóstico. Entonces, insisto, apenas vamos arrancando, ¿no? Apenas vamos arrancando, tenemos que alistarnos todos los médicos y los no médicos para la situación que viene y pues bueno, enfrentarla con la mayor entereza y también la mayor rigurosidad en el autocuidado. Muchas gracias, Camilo. Tú siempre tan pedagógico para entender este lenguaje médico que es tan complejo. Creo que es muy importante que los ciudadanos nos apropiemos también del contexto actual. Y sin duda sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que uno de los mayores desafíos ha sido el tema del cubrimiento de la infraestructura hospitalaria, que sé que ustedes Sí. han estado muy activos en esa provisión en otras regiones del país, que sabemos que el gobierno no da abasto porque ningún gobierno estaba preparado para esto. Ninguno. Más adelante nos vas a contar sobre el tema. Y de hecho, una cifra que me llamó la atención fue este reportaje que sacó El Tiempo con fuentes del Registro Especial de Prestadores de Servicio de Salud. Del REPS. Y las cifras de camas de unidades de cuidados intensivos en el país, que vemos que, por ejemplo, en el departamento del Putumayo, en donde están nuestro querido Taita Domingo de Isabel, solamente hay 10 camas. Me imagino que esto ya esperemos que haya cambiado, o en otros departamentos de la Amazonía como Vaupés o Guainía o el departamento del Amazonas, donde a la fecha de esa publicación no habían camas de UCI y donde ya vemos que el virus se presenta. Entonces, digamos que teniendo en cuenta este contexto y sin duda el desafío tan grande en el que se encuentra Colombia en este momento, me gustaría preguntarle a Isabel y al Taita, que ya habíamos hablado previamente sobre esto, que nos cuenten un poco cuáles son las medidas que han adoptado desde el saber tradicional, un poco contrastando con lo que se está haciendo desde el gobierno, para prevenir la llegada de este virus a su territorio. Y si consideran ustedes importante el fortalecimiento de los hospitales y centros de salud en Putumayo para garantizar el derecho a la salud de sus habitantes. Bueno, Taita, acérquese un poquito más al micrófono. bueno, Perfecto. aquí yo creo que todo lo que ya sabemos, estamos viendo, coronavirus, decimos todas estas cosas, pero siempre yo me analizo todas esas cosas, ¿no es cierto? Porque nunca la vida no ha pasado estas cosas, nunca. Y yo cumplí 60 años, pero ahora me tocó estar encerrados, pero gracias a ti, en Putumayo, pues gracias no he dado, pues gracias a los alcaldes, los gobernadores se organizan para arrancar a esos. Taita, perdón, lo interrumpo. Aléjese, o sea, trate de estar un poquito más a su derecha. Creo que ahí el micrófono está mejor, porque no lo estamos para acá, escuchando. así. Ahí está, perfecto. Bueno, sí. Perfecto. Bueno, entonces, pues acá, pues en Valle Sibundoy, gracias a Dios, pues acá no ha llegado todavía, porque ya decimos, pues ojalá que no llegue. Dios mío, acá pues no tenemos así hospitales, nada. Y siempre le digo, yo mismo me pienso, ¿no? Pues yo he escuchado el presidente de Colombia y aquí los alcaldes, gobernadores dicen, ellos ayudan, no dicen, haga el favor que nos salgan, porque nosotros no somos enseñados, nosotros no somos acostumbrados, ¿verdad? Y aquí los campesinos no entienden, ahora salen en la calle, todas esas cosas, no entienden, no escuchan,
empiezan a tomar en la cantina con Dios mío, por Dios, pues, ellos no tienen experiencia que ha pasado esas cosas. De ahí, pues, yo de mi parte, pues, yo le digo, yo de mi parte, o todos en el mundo que está pasando, yo siempre pienso, pues, uno mismo toca pedir ayuda, pero ¿a quién vamos a pedir ayuda, Dios mío? ¿A quién? A mi Dios nomás, Dios es todo. Vamos a dejar la mano de Dios, pues ahora es que están sufriendo muchos doctores, en todas esas cosas, pero de mi parte le dejo, pues, que Dios nos proteja con esa enfermedad, Dios mío, Señor. Un poquito para ayudar también ahí. Bueno, acá en el Valle de Sibundoy han estado colaborando, les doy un agradecimiento especial a la Guardia Indígena de acá del Valle de Sibundoy, en compañía entre la comunidad Iga y Kamsá. Hay un grupo de guardias, entonces indígenas, que ellos han estado en compañía de los cabildos, gracias a la compañía de la policía, el ejército, han estado colaborando para un poco, pues, como controlar, ¿no?, la entrada y salida de personas para el Valle de Sibundoy, en el Alto Putumayo. En la parte de abajo también, yendo para Mocoa, también ha habido gente de la comunidad Kamsá e Inga que han estado colaborando también. El control, lo que ha pasado es que los indígenas estaban haciendo unas limpias, pues normalmente se hace con plantas, ¿no? Y luego ya de hacer todo el ritual, se hace una limpieza, pues ya con los, ¿cómo se llaman? Ya sería con el jabón y todo esto, estas cosas que ya es otra, ya limpieza. Entonces ahí pues los alimentos, la misma persona que viene conduciendo y bueno, todo eso ha sido el control de protección por acá. Gracias, Isabel. Y Taita Domingo, creo que es interesante ver cómo ustedes a través del conocimiento tradicional están como alternando, ¿no? Siguiendo los consejos que desde el Ministerio de Salud, desde las instituciones del Estado, desde los mismos médicos que se han apropiado de esta situación en redes sociales y en las comunidades han seguido las medidas, alternándolas con estas medidas desde el conocimiento tradicional. Y también vemos súper claro, Cami, este llamado directamente de los pueblos indígenas del fortalecimiento de estas infraestructuras hospitalarias en estos lugares lejanos, ¿no? Con base en este llamado tan importante que nos hace hoy el Taita Domingo Isabel, quisiera preguntarte si consideras que las medidas adoptadas por el gobierno a nivel nacional han sido efectivas, por ejemplo, la toma de muestras, la cuarentena, el fortalecimiento en equipos y requerimientos técnicos para los médicos en el país, y qué crees que debe fortalecerse. Bueno, yo creo que la toma de decisión de la cuarentena, sin duda, creo que es un avance significativo. Muy fuerte, pero significativo. Porque dentro de todo lo que en este momento ha demostrado, la evidencia disponible es que las medidas más exitosas para disminuir el RO, que es el índice básico de reproducción del virus, son medidas no farmacológicas. Y especialmente el distanciamiento social y la higiene. Uno le pareciera que son inútiles por lo elementales que suenan elementales, pero son súper complicadas, ¿sí? Porque todo esto, pues ya estamos viendo los efectos que genera la cuarentena. Ahora, en términos de muestras, estamos aún colgados. ¿Cuáles son las dificultades técnicas que tenemos con las muestras? Uno, número de muestras, y segundo, descentralización. Hablemos del número. Si nosotros comparamos en este momento Colombia con otros vecinos de América Latina, usamos un indicador, es test por cada 1.000.000 de habitantes. Colombia está un poquito más arriba de 1.000. Pero si miramos Chile, está más arriba de 5.000, o sea, Chile está haciendo 5 veces más que Colombia. Perú está haciendo 4 veces más. Entonces, ¿pero por qué ellos pueden y nosotros no? ¿Qué tienen ellos que sí, que nosotros no? Claro, están haciendo test rápidos, están haciendo test de antígenos y test de anticuerpos, y no es que por el hecho de que sean rápidos, sean malos. No es eso. Son distintos y tienen una utilidad diferente, no son diagnósticos, ayudan a seleccionar grupos de riesgo, se llaman tamizaje, son pruebas de tamizaje, ayudan a determinar qué camino escoger. De hecho, aquí quiero hacer un pequeño anuncio y los invito para profundizar en el tema, en el canal de YouTube que yo tengo que se llama El Planetario, hay un video específicamente sobre test, para
cómo exactamente de qué se trata ese asunto. Ahora, vamos al tema de descentralización. ¿Qué dificultad tenemos? Por ejemplo, si Dios no quiera, en algún momento en Sibundoy hay casos de COVID y van a hacer la confirmación con una prueba de PCR, la muestra no se puede procesar en Putumayo. Tendría que viajar muy posiblemente o a Cali o a Medellín o a Bogotá para poder ser procesar, devolverla. Eso toma muchísimo tiempo. Entonces, la ruta epidemiológica que en este momento tienen las muestras para proceso es complicada. Y lo otro es que no están operando el total de laboratorios que se necesitan para que la descentralización pase del papel a la realidad. Y otro asunto en el que hemos insistido mucho es que el ministerio debe actualizar los criterios de toma de muestra, porque esos criterios son viejos, o sea, son criterios de inicio de la pandemia, y en esto los números, los criterios son dinámicos. Si esta conversación lo hubiéramos tenido tal vez a finales de febrero, estaríamos hablando que el índice de letalidad del virus era alrededor del 2%. En este momento estamos hablando del 6.29%, ¿sí? a cifras de esta mañana. Entonces, en esto todo es dinámico. Asimismo, también toca ir modificando y ir moviendo esos criterios. Y en otro asunto de equipos de protección, realmente estamos colgados, estamos muy colgados. Y ahí es donde yo siento que como ciudadanos podemos también tomar la palabra y decir, ok, si el gobierno hace un esfuerzo, nos guste o no, pero si es un esfuerzo, y mientras ese esfuerzo se materializa, pues hay sufrimiento, ¿no es cierto? Y hay riesgo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacer frente a eso? Y ahí nacen iniciativas como la que planteabas, la que contabas al principio de este live, que incluso fuera de micrófonos te dije, hoy es un día feliz, de gozo para nosotros, porque hace una semana exactamente, hace una semana, llegamos a la idea de, oiga, hagamos una campaña después de recibir unos videos de Condoto, de Itzmina y de Quito, de ver las condiciones que estaban trabajando las enfermeras, los camilleros, los médicos, porque no solo el tema de los médicos, no, es de todo el equipo que hace que la medición médica sea viable. Vimos esas condiciones, van y dijimos, no, esto está inhumano. Y yo estoy sorprendido de ver cómo en los casos de dolor, y en estos casos tan fuertes, los colombianos se desbordan en solidaridad. Y la campaña la cerramos esta mañana, teníamos una meta que era recoger 1000 equipos de protección, pues no tenemos 1000, tenemos más, porque tenemos 1200 overoles de seguridad reutilizables, más de 3000 filtros, más de 1000 tapabocas, más de 300 protectores visuales. Entonces uno dice, es impresionante que vayamos a poder hacer esto a punta de solidaridad, porque es gente que sin conocer a otro, ni nunca lo van a conocer seguramente. Dice, oiga, yo sé que por allá en Choco hay un personal de la salud que se está arriesgando y se está jugando la vida por salvar a los hermanos chocuanos. No tienen cómo defenderse, yo voy a donar para que esto sea una realidad. Entonces, eso realmente nos llenó de mucha alegría. Claro, eso contrasta cuando eso que hablabas ahorita es fuerte, porque cuando uno piensa en la periferia, por ejemplo, dices, bueno, Putumayo tiene 10 camas, Chocó tiene 27. Ok, pero Bichada, Baupés, Guainía, Guaviare, Amazonas tienen 0. 0 camas de unidad de cuidado intensivo reportadas en el registro especial de prestadores de salud. Dice, no puede ser. Sí, pues eso es lo que sale en el registro. Entonces, sí nos falta, y adicionalmente tenemos que reafirmar una idea, y es que muchas de las decisiones que está tomando el gobierno no las está tomando basados en los registros, y esto es ser claro, porque a veces la gente se indigna un poco cuando uno trata de exponer evidencia. No es una controversia política, sino es ideológica más bien. No es una controversia, sí termina siendo una controversia política porque es de política pública, pero no es de ideología. A ver, la decisión de, por ejemplo, prolongar la cuarentena, como muy bien lo expresó el ministro y la directora del Instituto Nacional de Salud, no se da por los registros, se da por la modelación matemática que en este momento está haciendo el gobierno, es decir, por unos supuestos, porque en este momento nadie en Colombia puede saber cuántos contagios hay ni cuántos enfermos hay. Entonces, redondeando toda la idea de las respuestas, creo que sí hay que hacer un esfuerzo mayor en poder tener ese mayor número de pruebas, por un lado, sí mejorar la infraestructura, pero también es muy importante que los ciudadanos, de acuerdo a sus posibilidades, hagamos un esfuerzo para apoyar a los que en mayores dificultades están en este momento.
Gracias, Cami. Sí, totalmente de acuerdo. Repito tu invitación a seguirte en tu canal porque de hecho personalmente he aprendido mucho. Creo Ah, qué que bien. una de nuestras obligaciones como ciudadanos, además de la solidaridad, es también informarnos de fuentes confiables, ¿no? Y no entrar en pánico, que creo que eso es Sí, un factor común en este momento actual. Y bueno, teniendo en cuenta este llamado que tú haces, pero también esa luz de esperanza, yo creo que otra luz de esperanza que yo he podido ver en los años que he podido compartir con pueblos indígenas es la capacidad que tienen ellos de organizarse de manera comunitaria. Y creo que esto se convierte en un ejemplo para quienes vivimos en las ciudades, que hoy vemos que con tu reporte favorable de donaciones y de apoyo rompemos un poco esa idea de la individualidad que nos caracteriza a nosotros en las ciudades. Pero me gustaría escuchar a Isabel, escucharte, porque lo conversamos anteriormente, cómo se han organizado ustedes en su territorio para garantizar que no le falte comida a nadie en estos momentos tan complejos. Me contabas tú de este sistema de trueque que ustedes están manejando y cómo han realizado, bueno, ya nos contaban antes cómo manejaban el manejo de los alimentos, pero de pronto verlos los saberes tradicionales que más... ¿Sí, sí se escucha? Perfecto, todos te escuchamos. Bueno, eh, acá lo que se ha manejado es teniendo en cuenta como lo que el médico está explicando, que de verdad que nadie estaba preparado, ¿no? Para esta situación. Sinceramente, o sea, todo el mundo tenemos que ser conscientes de que nadie estaba preparado para esta situación. Entonces, viendo la situación, y si nosotros, pues sinceramente no somos médicos occidentales, ¿no? Ellos entienden cómo, ¿no? Prepararse, cómo, pero aún así como médicos, esto de verdad se salió de las manos. Entonces acá las comunidades indígenas, en vista de que no hay otra manera más de apoyar a ellos, sino que, como dicen el mismo gobierno, tenemos que ayudarnos nosotros mismos, porque nosotros mismos somos la enfermedad y creo que también somos la misma medicina. Entonces, primero que todo, pues guardar como la disciplina, ¿no? Aprender a ser disciplinados. Y luego, pues, en cuanto a la alimentación, acá pues, se ha hecho como el ejercicio de, en el momento, como ya se sabe que esto a futuro, esto se va de largo, mejor dicho. Entonces, dicen los mismos taitas, abuelos, abuelitas, nos enseñan a nosotros que sigamos sembrando. Entonces, lo que se hace ahorita en el momento es que estamos haciendo cambios de semillas para sembrar. Y en cuanto a la alimentación, pues el que tiene más maíz, pues le cambia al que tiene más frijoles y bueno, así sucesivamente. Eso es lo que se ha estado haciendo, el trueque, ¿no? Entonces, como en vista de que a futuro ya el dinero ya no va a haber, es que ya se mira que si algunos tienen más, otros no, y si el que tiene más y de pronto si está enfermo, pues a lo mejor no se tiene nada. Pero en ese caso, pues acá lo que se está haciendo es que el trabajo no, pues no, ya no se pagaría, ¿no? O sea, si yo tengo un obrero ya no le pago, entonces ya sería el cambio de mano, se dice, ¿no? En Inga se dice el debichido, o en Kamsá se dice Genawatumban, o sea, prestarse la mano. Entonces yo le presto mi mano y el otro me la presta. Bueno, ese ha sido como el ejercicio que se ha estado haciendo, como pues es una manera también de apoyar para que no, pues es que estar un poquito preparados, por lo menos. En cuanto a la medicina, pues nos hemos estado preparando como pues los mismos abuelos dicen, no, tomemos esta planta, tomemos plantas de la chagra, tomemos esto, para estar siquiera un poquito protegidos, ¿no? De pronto a lo mejor ya cuando llegue eso, tengamos un poquito de defensas en nuestro cuerpo. Gracias, Isabel, y Camilo también con las apreciaciones. Creo que retomo acá un poco y que dentro de todo lo difícil que estamos viviendo,
esas luces a partir de las iniciativas ciudadanas que se están presentando. Entonces yo quiero un poco, ya Cami nos adelantó un poco sobre esta iniciativa de la Reverseros, y quiero, Cami, que por favor aprovechar este espacio para que nos cuentes, porque creo que todos, uno, debemos conocer esta iniciativa y dos, hacernos parte. Me llamó mucho la atención ese énfasis que han hecho tu equipo, porque sé que no eres tú solo, en insistir en ese acceso a la información verídica y técnica sobre el crecimiento del virus, las alternativas que tenemos los ciudadanos, el seguimiento al subregistro y la atención, de hecho, que están haciendo ahora por medio telefónico de manera gratuita. Si nos puedes contar un poco más sobre esta iniciativa y, por supuesto, invitar a todos los que nos están escuchando, que de hecho tenemos 321 personas conectadas. Muchas gracias a todos. Entonces, Cami, te invito a que nos enseñes más, por favor. Tan bella, muy generosa. No, si antes, cada vez que uno escucha a las comunidades indígenas, escucharlos a ustedes del Putumayo es tan maravilloso. Mire, ahorita voy a contarles una anécdota relacionada con un medicamento que ahorita es muy popular y que se está estudiando para COVID-19. Aclaro que no ha demostrado éxito terapéutico, aclaro que es riesgoso, pero fue exitoso en otros coronavirus, y es la hidroxicloroquina y la cloroquina. Pues la cloroquina, las quininas en general, que son antimaláricos, llegan a la medicina alopática, a la medicina nuestra, a la medicina occidental, desde las medicinas ancestrales, desde la medicina indígena. Porque cuando empiezan a ver cómo hacían, estoy hablándoles de, vamos atrás, vamos a la expedición botánica, que una de las metas de la expedición botánica era encontrar donde estuvieran los mayores espacios de bosques de quina. Entonces, se dieron cuenta que ancestralmente muchas etnias usaban la quinina, para manejar increíblemente la malaria. Y asimismo encontraron una cantidad de medicamentos y beneficios en las plantas que ancestralmente, por otros métodos diferentes al método científico tradicional, los médicos ancestrales ya habían logrado acceder. A mí eso me parece fascinante. Por eso yo cada vez que tengo cerca un taita, o por ejemplo cuando está la Guajira y hablamos con un palabrero, para mí es impresionante poder aproximarse a todo ese universo de conocimiento que ellos tienen, ¿no? Y lo otro, en cuanto a la iniciativa, sí, ahí hay dos asuntos claves. La rebelión de los caseros, ¿de dónde empieza? Cuando estaba ese punto de dualidad de, no, que sí cuarentena, que no cuarentena, que sí cuarentena. Entonces nosotros decimos, bueno, hagamos un llamado a un acto de rebeldía, y que la mejor manera de protestar sea quedarse en la casa. O sea, contra todas las personas que dicen, y las instituciones que decían que no había que quedarse en la casa, dijimos, no, nosotros nos vamos a rebelar y nos vamos a quedar en la casa. Y parte de esa estrategia de rebelarnos y quedarnos en la casa era hacer atención médica mediante telemedicina. Y dijimos, bueno, pero ¿cómo hacemos entonces? Ya nosotros no vamos a hacer cirugía en este momento por las condiciones, eso fue el 9 de marzo, dijimos, no vamos a hacer cirugía ya en este momento. Y nos juntamos, médicos de Bogotá, de Medellín, Bucaramanga, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un protocolo? Revisemos qué hay ahorita, y hagamos un protocolo de atención para que la gente que necesite, pues llame y la orientamos. Y en eso hemos venido trabajando, y ha sido una experiencia maravillosa, porque creo que las personas a veces también buscan un poco, es como controlar la ansiedad, y tienen preguntas relacionadas con la enfermedad, no solamente con sus síntomas individuales, sino con la enfermedad. Y ese espacio de interacción, pues ha sido muy bonito. Y además también ver a mis colegas tan comprometidos. Mira, por ejemplo, hay unos de ellos que trabajan, Ana Restrepo, que está en Medellín, Ana es anestesióloga, ella está en primera línea, Ana está ya en primera, y ella, aparte de eso, saca tiempo para las consultas. Y es impresionante, a mí eso me parece muy bonito, ver la solidaridad de las personas. Y el otro asunto en el que hemos venido trabajando justamente es en depurar datos. Entonces ahí tengo dos amigos que son súper pilos. Uno de ellos es Juan Camilo Aponte, que es epidemiólogo, Alfredo Inestrosa, que es intensivista. Alfredo está en Bucaramanga, Juan Camilo está acá. Y es revisar datos, revisar estudios y depurarlos. Entonces parte también de la rebelión de los caseros es decir, hey, esperen, un momento, vamos a tomar las cifras que nos están dando en el gobierno, revisémoslas, depurémoslas, porque una cosa son los datos y otra es la información. Entonces ahí empezamos a hacer proyecciones, empezamos a hacer algo de modelación, y evidentemente pues nos dimos cuenta
estos días que me acuerdo que casi nos ahorcan, pero literalmente, porque un día el ministro dijo, mire, la curva, en la mañana dijo, la curva no se está desacelerando, va hacia arriba, y por la noche dijo, no, que sí se está aplanando y que se está desacelerando. Y nosotros expusimos los datos, dijimos, mire, pues estos son los datos. Los datos nos dicen que no hay un aplanamiento de la curva sigue acelerando. Bueno, mucha gente pensó, lo tomó desde el punto de vista, insisto, ideológico, cuando esto no tiene nada que ver con eso, sino son datos, información. Y bueno, afortunadamente, no por nosotros, obviamente, porque eso no sería muy pretencioso decirlo, pero seguramente escucharon a muchos grupos y muchas personas que también estaban diciendo como, hey, no, esto hay que tomarlo diferente. Y pues bueno, se pudo prolongar la cuarentena. Entonces yo creo que para nosotros ha sido un ejercicio ciudadano de combinar la ciencia, el humanismo, el enfoque esencial que debe tener la medicina, que es servir, ¿verdad? Y eso sumándole también el activismo y la presencia en redes. Entonces todo eso ha sido una experiencia fantástica que nos ha permitido coger ese conocimiento, masticarlo, digerirlo, machacarlo y poderlo poner en videos o poderlo poner en trinos. Obviamente sabemos que toca hacer un esfuerzo más grande porque seguramente no lo hacemos de una manera perfecta, pero esas acciones imperfectas pues nos han llevado como cada vez a compartir más con las personas. Gracias, Cami. Y sí, completamente de acuerdo. Y creo que este es un perfecto escenario para darles las gracias desde sus saberes por los esfuerzos que están haciendo por todos nosotros. Y creo que, de hecho, la participación tan activa de la gente en estos espacios es, creo yo, gratificante para todos ustedes que están enfrentando desde diferentes esferas esta situación. Quiero ahora pasar a algunas preguntas que nos han hecho activamente desde el público. Este virus viene de animales, bueno, eso nos dicen, y de nuestra relación explotadora de la fauna, ¿cómo deberíamos armonizarnos con la naturaleza y los animales para prevenir este tipo de virus? Sí. ¿Para mí? Ok. Bueno, mira. Pueden responder los dos, no hay problema. Por favor, en Putumayo, por favor, yo acabo de... Bueno, nosotros antes que vinieran, yo creo, esta epidemia, creo que ya ha habido toda esta dificultad, ¿no? De tanto desastres y todo esto. Antes que viniera el coronavirus, ya esto estaba vuelto nada. Entonces, ahora pues nosotros nos hemos estado preparando así, ¿no? Como, o sea, los mismos abuelos dicen, no sé, bueno, a ratos nosotros en medio de nuestra ignorancia, a veces, y hablamos con los mayores y ellos nos preguntan, hay una pregunta y a lo mejor yo también se la quisiera hacer al médico. Yo no sé por qué esta epidemia ataca a los mayores más que nada, más que todo, ¿no? O sea, es como la pregunta de muchas personas y muchos mayores, ¿no? Adultos mayores, ¿por qué se dice que más que todo hay que cuidar a los adultos mayores? Claro que nos damos cuenta que también está atacando a jóvenes, a niños, ¿no? Pero entonces los mayores nos hacen como la pregunta y a veces nos ponemos, o sea, no, así analizar y decimos, ¿qué pasa? Pero antes que eso, pues nos damos cuenta, pues que antes que el virus, nosotros mismos ya habíamos hecho daños a la misma madre naturaleza, a los elementos que nosotros mismos somos, ¿no? Somos agua, fuego, tierra, aire. Entonces, pero en esta ocasión, pues es como la pregunta, ¿sí? ¿No? Cami, te doy la palabra. Bueno, pues varios asuntos. Lo primero es que así hayan muchas teorías que pues uno respeta, conspiradoras de, no, es que esto fue en un laboratorio, es un arma biológica. No, yo creo que hay que reconocernos honestamente que lo que en este momento muestra la evidencia, y ya en 2 estudios, es que esto es responsabilidad nuestra. Y esta responsabilidad está relacionada con haber roto los límites y tratar siempre de apropiarnos irresponsablemente de la naturaleza. Entonces, hay una relación directa
cuando uno mira la filogenética del virus, la genética del virus, y la del coronavirus, del SARS-CoV que vive en el pangolín, en el animal asiático, ahí está. Entonces, hay un nexo causal que relaciona el tráfico de fauna, es decir, la explotación animal, y el tráfico de animales vivos, ¿no? Que de hecho hoy veía un pronunciamiento del director de la Organización Mundial de la Salud que decía que alrededor del 70% de las enfermedades contagiosas estaban relacionadas justamente con animales. Entonces dice, bueno, mire, acá definitivamente el tráfico animal no solamente es devastador para los ecosistemas, sino aquí nos está dejando lecciones y está desnudándonos una profunda contradicción, o varias contradicciones, ¿no? Una de ellas es la importancia de las pequeñas cosas, ¿no? En este momento una partícula que no vemos, que ni sabemos, todavía se discute si está vivo o no, ¿no? Porque hay gente que dice que está vivo, otros que no. Bueno, esa partícula tan minúscula ha logrado detener, frenar en seco el consumo del mundo mientras nos consume. Esa es una de las grandes contradicciones. Y eso que logró el virus no lo ha logrado hacer la conciencia ambiental global. Ninguna COP del planeta, ninguna reunión, ninguna cumbre ha logrado lo que pudo esa minúscula partícula que nos tiene en este momento en jaque. ¿Sí? Entonces, eso no se nos puede olvidar, que lo que desencadena la pandemia es una transgresión, es ese desborde del ser humano y ese querer siempre apropiarse de la naturaleza, supeditándola a su dominio, a su conquista y a su transformación. Entonces, hay que aprender de esto, de ese error, ¿no? De ese error. Ahora, muy bien, lo que ustedes señalaban desde Putumayo, si quiero hacer un énfasis, y si bien es cierto, las personas de 60, 70 para arriba, el virus se puede expresar de una forma más agresiva. Lo que sí se ha ido reevaluando, particularmente en nuestro país, es que todos, independientemente de la edad, estamos en un grupo de riesgo. Miren, en febrero se consideraba que las mujeres embarazadas no tenían un riesgo muy importante. Antes se decía que era protección. De hecho, muchas mujeres entraron en embarazo con la idea de protegerse. Y eso quedó completamente revaluado. O sea, de hecho, hay un contagio muy importante en el mundo. Mujeres embarazadas, mujeres lactantes. También en bebés, pues en Colombia, como lo saben, ya hemos tenido casos fatales en niños muy pequeños. De tal manera que aquí el asunto es entender que el virus nos refuerza nuestra vulnerabilidad. Esa idea de mortalidad, de llegar a nuestro fin, ¿sí? Entonces, cuando uno recuerda su vulnerabilidad, independientemente de la edad que tiene, independientemente si eres joven, si eres viejo, si tienes enfermedades o no, hay que recordar que esa minúscula partícula puede terminar con tu vida y que las herramientas más potentes para frenar esa partícula están en dos asuntos, dos. Uno, el autocuidado. Ese es el primero, autocuidado. Y el segundo, el respeto por el otro. Yo me cuido y cuido al otro, ahí están las herramientas más potentes que la tecnología que pueda tener cualquier país. Y cierro esta respuesta con algo para que no lo alejemos nunca de la reflexión de la pandemia. La presencia del virus puso en jaque a las economías más grandes del planeta, desbordó los sistemas de salud con la mayor tecnología, con los mejores grupos de investigación, con las experiencias que uno se pueda imaginar. Y en este momento la pandemia llegó a América Latina, donde no tenemos ni el dinero, ni la tecnología, ni la infraestructura, ni el conocimiento de esas tecnologías que manejan en Asia y que manejan en Europa. Pero ¿qué tenemos acá? Tenemos la potencia para desarrollar esos dos elementos de los que hablábamos ahorita, el autocuidado y el respeto por el otro, que para eso no necesitamos plata, necesitamos que corazón, necesitamos fuerza en el espíritu, para decir, uy, esto no es de plata, no es de tecnología, es de conciencia. Claro que necesitamos que en algún momento llegue la vacuna, por supuesto, porque eso es lo que va a romper completamente, va a ser disruptivo con la curva de la pandemia, va a ser disruptivo con los contagios. Pero mientras eso ocurre, no nos podemos quedar esperando la llegada de un medicamento milagroso y debemos comprender que el milagro nace desde aquí y es netamente comportamental.
Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, y creo que una palabra que se ha repetido bastante en el diálogo que hemos tenido es solidaridad, ¿no? Ustedes la están materializando constantemente, la importancia de ser solidarios y conscientes del papel que cumplimos en la sociedad. Taita Domingo e Isabel, aquí uno de nuestros participantes, San Miguel Arcángel, nos pregunta, entendiendo que necesitamos sanar más que el cuerpo, ¿qué medidas o actividades nos recomienda para sanar también el espíritu? Muy relacionado con lo que mencionaba Camilo, y a nuestra Madre Tierra en estos tiempos. Bueno, pues de mi parte, pues Taita, acérquese un poquito más porque no lo escuchamos. ahí sí ya. Sí, señor. Bueno, yo de mi parte, como siempre digo, ¿verdad? Como siempre, como digo, estaba escuchando al doctor, y eso es, tenemos que uno mismo, ¿verdad? Uno mismo tenemos nuestros corazones, ¿verdad? Valentía, la memoria, decimos, ¿verdad? Y ya estamos con esta enfermedad, ¿verdad? Yo de mi parte me analizo todas esas cosas, me digo, estamos analizando todas esas cosas que nos Taita, si pasan. se puede correr un poquito a su derecha, creo que ahí lo escuchamos mejor. Ah, está. Perfecto, sí, señor. Ya, ahí, ¿no? Bueno, entonces, yo como siempre digo, ¿verdad? Todos estamos sintiendo estas cosas malas que está encima de nosotros. Esas cosas mejor, como dice el doctor, y cuidarse. Esa es la verdad. No es mentira, no es nada. Eso es cuidarse cada uno de nosotros y cuidar al otro. Eso lo tenemos que entender. Por eso yo de mi parte, como siempre digo, Dios nos mandó, Dios nos dejó la vida, sabiduría, la ciencia, escuchar y entender. De mi parte, pues muchas gracias, que le pague. Todos los hermanos que están amigos, que están escuchando el mundo entero, pues haga el favor. Acordemos de mi Dios, vamos a pedir a mi Dios, Dios que nos proteja, porque Dios es todo. Yo pues mañana no voy a tomar mi remedio, mi viajecito, voy a concentrarme en eso también, para ayudar con la energía, ¿no es cierto? Sí, señor, gracias. Un Quería poquito, entonces, bueno, un segundito quería compartir, pues yo diría que antes que buscar hemos así conversado como desde temprano, que antes que buscar un culpable, ¿no? De dónde viene la enfermedad y esto, yo creo que lo mejor es buscar uno ser parte de la solución, ¿no? Antes de buscar un culpable, porque casi estamos acostumbrados siempre no aceptar nuestros errores, siempre estamos buscando culpables. ¿La culpa de quién? ¿Quién mandó? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo llevó? ¿No? El virus, como dicen, nadie lo mandó. El virus nosotros mismos a lo mejor lo estamos esparciendo, ¿no? No se está esparciendo solo, sino nosotros. Entonces, antes que buscar un culpable, yo pienso que mejor ser parte como de la solución, ¿no? De la dificultad. Entonces, si en algún momento nosotros podemos ser parte de la solución, pues yo creo que el mensaje sería esto, ¿no? De decirle a las demás personas, tratemos de ser la solución, más no buscar culpables. totalmente de acuerdo. Cami, aquí nos hacen una pregunta muy puntual, Miguel Arboleda, y es, doctor, lo vemos desde Medellín, un saludo, retomar labores en diferentes sectores, ¿cómo influyen en aumentar el riesgo? Bueno, sí, definitivamente, Miguel, dependiendo de diferentes actividades, vamos a las de mayor riesgo. Vamos a pensar en las actividades que me voy a atrever a decir en este live algo impopular, pero creo que es necesario hacerlo. Y es que, por ejemplo, los espectáculos masivos, yo no creo que este año se vayan a abrir. No creo. Lo dudo muchísimo. Bares, restaurantes, muy complicado, Miguel. O sea, lo que haría disruptivo eso, como les decía hace un rato, es que llegue la vacuna. Ahora, hay actividades que se pueden ir abriendo por sectores. ¿Y cómo se pueden mitigar esos riesgos? De una manera, hay una manera sencilla que se ha utilizado en otros países y es el tamizaje por temperatura. La temperatura no es un criterio de diagnóstico de COVID-19, pero sí ayuda. Es que no tengo la pistolita por acá, si no se las mostraba. Pues una pistolita, yo estos días pensaba, no, ojalá esas sean las únicas pistolas que se disparen.
ojalá, las de control de temperatura. Entonces ese dispositivo se pone sobre la frente, da una lectura de temperatura. Entonces eso ayuda a seleccionar grupos de riesgo. Insisto, eso no es diagnóstico, pero pues ya sabemos por las grandes series de estudios de pacientes que más del 80%, algunas hablan del 90% de los pacientes con COVID-19 desarrollan fiebre. Entonces ese sería un instrumento interesante, por ejemplo, en el transporte masivo, por ejemplo, supermercados y también el ingreso en las empresas. De hecho, ya muchas empresas lo hacen. Todas las actividades que impliquen proximidad entre los trabajadores, todas tienen mayor riesgo. Pongamos un ejemplo, un partido de fútbol. Mucha gente dice, no, que vuelva el fútbol, que vuelvan los partidos. Entonces tenemos un deporte de contacto, un deporte en el que se generan secreciones, contacto de secreciones, ¿verdad? Y que hay muchas personas. Esto les estoy poniendo otro ejemplo para que nos hagamos la idea. Entonces, actividad de riesgo, de mucho riesgo, sí, total. Les voy a poner un ejemplo con mi actividad, con las cirugías. Las cirugías, en general, los procedimientos quirúrgicos tienen un riesgo importantísimo. Y es que en el momento de hacer la intubación, se producen aerosoles, es decir, pequeñas partículas que pueden quedar en el aire suspendidas por unos minutos. Eso no pasa en la calle. En la calle eso no ocurre, pero en las clínicas sí. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuáles son las cirugías que se deben priorizar? Claramente las cirugías de urgencias, las cirugías, por ejemplo, de cáncer, las cirugías de trauma. Pero, por ejemplo, cirugías plásticas, eso será lo último, o cirugías estéticas, eso será lo último, quién sabe cuándo se vuelvan a hacer las cirugías. Porque yo creo que uno aquí tiene que evaluar riesgo-beneficio y uno tiene que ser muy responsable. Mire, les voy a poner una situación. En este momento no existe ninguna norma que diga, no existe expresamente que diga que los procedimientos de cirugía plástica estética están prohibidos. No, no dice, en ningún lado dice. Pero uno no puede ser tan antiético de aprovecharse de un vacío y decir, acá viene, yo me hago aquí una cirugía. No, no, porque también está en responsabilidad otras personas, la vida de otras personas. Entonces, Miguel, por ejemplo, si tú estás en Medellín y tu actividad puede poner en riesgo la vida de otras personas, ¿sí? Así sea una actividad permitida, hay que evaluar muy bien de qué manera uno puede, con su autocuidado, uno, y segundo, con las precauciones que tome, cuidar a las otras personas. De hecho, aquí nos hacen una pregunta muy relacionada con lo que estabas mencionando de ese riesgo desde el ejercicio médico que ustedes tienen todos los días. Y nos la hace Olivia Díaz, dice, buenas tardes, Dios lo bendiga, doctor. Quiero hacerle una pregunta. ¿Hay mucho riesgo de que una enfermera se contagie por atender pacientes con COVID sin ella saber que el paciente está contaminado? Sí, claro que sí. Por eso la apuesta es, Olivia, a que todo el personal de salud, esto no es para los médicos. Yo creo que hay que, otro asunto, no importa que no sea popular, hay que desmedicalizar la atención en la pandemia. No somos los médicos, no. Los médicos sin las enfermeras, sin las auxiliares de enfermería, sin las auxiliares de farmacia, sin los camilleros, sin todo el personal de apoyo, no somos nada. Esto es una vaina en equipo, esto es trabajo en equipo. Si, por ejemplo, las enfermeras no tienen equipos de protección, pensemos en esto. Normalmente quien canaliza, o sea, quien le pone los líquidos a un paciente, es una enfermera. Tiene mucha más habilidad que nosotros los médicos para hacerlo. Entonces una enfermera va a canalizar y no tiene los equipos de protección, tiene un riesgo gigante. Los técnicos de radiología que no tengan su protección, ya no es solamente su chaleco de plomo, no, para mover el paciente. Todo el personal de salud está en riesgo. Claro, tienen mayor riesgo, insisto, aquellos que están en unidad de cuidado intensivo, sea médico, enfermera, lo que sea, no importa. Y quienes están en salas de cirugía son el personal de mayor riesgo. Ya de menor riesgo estaría consulta externa, incluso, bueno, urgencias mayor riesgo. Pero insisto, es donde estén procedimientos que generen aerosoles, donde ese riesgo se incrementa. Perfecto, Camilo. De hecho, aquí nos escriben, a ver, ¿tú qué opinas? Andrés Navas nos pone un mensaje en este tema del mito de la medicalización, como tú mencionas. Hay situaciones críticas también. Andrés nos cuenta que está enfermo desde hace 40 días con una prueba negativa y una positiva y nadie da respuesta. ¿Qué puede hacer él en estos momentos? Bueno, entonces ahí tocaría especificar varias cosas. Supongo que Andrés vive en Colombia. Entonces, si vive en Colombia, debe ser que le hicieron una PCR
Entonces en eso nos tocaría entrar a mirar cuando le hicieron la PCR, que es una prueba es una reacción en cadena de la polimerasa, esa es la prueba. Entonces lo que mira eso es la presencia de los genes del virus. Si una de ellas dio positiva, lo más posible es que cuando le dio positiva, hubiera tenido la enfermedad. Si ya lleva 40 días, lo más posible es que la enfermedad ya esté, o sea, ya haya pasado, que el contagio se haya dado y haya generado inmunidad. Obviamente me tocaría conocer mucho más profundo el caso, pero este caso que expone Andrés es importante para resaltar algo, y es que sí puede ocurrir que las pruebas sean negativas y una persona tenga la enfermedad. Porque en medicina, nunca solo un test aislado es la prueba de una enfermedad. Uno tiene que tomar, se llaman criterios clínicos y paraclínicos, ¿sí? Si una persona puede tener un test, por ejemplo, una persona puede tener una prueba de embarazo positiva y no estar embarazada. Rarísimo, porque esas pruebas, eso sí, el que le sale, la que le sale, perdón, porque le sale positivo, lo más probable es que esté embarazada. Pero, digamos que podría pasar, por eso hay que hacer test confirmatorios, que no estuviera embarazada. Entonces, lo mismo ocurre con COVID-19. Uno tiene que mezclar síntomas, herramientas paraclínicas como las radiografías, ¿sí? Que se han vuelto súper importantes. De hecho, son más importantes que el TAC, el de tórax. Y ahí sí uno mira test y combina todo para poder llegar a la conclusión del diagnóstico. Entonces, pues, Andrés, si afortunadamente ya llevas 40 días con síntomas y te haces una prueba negativa y una positiva, seguramente fue que ya desarrollaste inmunidad. Gracias, Camilo. Qué gran ayuda nos han dado los dos el día de hoy, qué información tan valiosa para estos momentos tan complicados donde, repito, y creo que se destacan dos puntos en esta conversación de los muchos que discutimos, y es uno, la importancia de acercarnos a fuentes verídicas, de investigar, la obligación que tenemos como ciudadanos, y dos, recordar la solidaridad como un valor fundamental en situaciones de crisis para aportar y no para generar más caos y más problemas. Con base en esto, ya para ir cerrando, desafortunadamente, porque creo que todos queremos escucharlos, tienen muchos saludos por redes sociales y muchos saludos de gratitud y de fortaleza para que lo reciban de parte de todos. Quisiera pedirles a ambos, empezando por el Taita Domingo y por Isabel, que nos dejen un mensaje desde sus saberes a quienes estamos escuchándolos a ustedes desde las ciudades y desde el campo y que estamos afrontando esta situación actual. ¿Qué mensaje nos quieren dejar el día? Taita, recuerde hacerse a la derecha y acercarse un poquito más, por favor. Eso ahí sí ya. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, yo de mi parte pues no voy a dejar mensajes. Me están escuchando. No lo estamos escuchando. Creo que tiene que un poquito más exacto. A ver, Ahí. intentemos ahí. Ahora sí. ¿Está bien? ¿Aló? ¿Ya? Sí, señor. Si quiere, vaya hablando y yo le indico. Bueno, sí. No. Entonces, de mi parte, pues, voy a dejarle el mensaje a todos No, señor, no lo escuchamos. De pronto, si se hace un poco más cerca a Isabel, yo creo que lo escuchamos mejor. Ahí, claro. Ahí Sí, sí ya. señor. Ahí Sí. sí ya. Ahora sí. Bueno, entonces de mi parte, pues voy a dejar este mensaje. Bueno, entonces, mensaje a todos que están escuchando en el mundo entero, digamos, pues no, mejor vamos a pedir a mi Diosito que Dios nos ayude. Nosotros mismos toca cuidarnos. Yo de mi parte, como siempre digo, bueno, de mi parte, como siempre digo, pues, y yo le digo a mi parte de Dios que me acompañe, que me proteja, todas cosas, pues, para proteger, ayudar con el pensamiento también a otros amigos, tanto que, Dios mío, que está pasando muchas cosas duras, verdad, duras. Pero como siempre digo, verdad, vamos a aprender educación, no hacer cosas malas, esas cosas antes cuidémonos mejor, cuidémonos, eso es más principal, cuidarse uno mismo, cuidemos. Entonces, de mi parte, pues, que Diositos que nos ayude, que Dios nos bendiga. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por darnos esta oportunidad de compartir estos momentos. El mensaje sería que seamos disciplinados, cuidémonos para poder cuidar a los demás. Eso sería el mensaje. Muchas gracias, Isabel. Y Taita Domingo, grandes palabras. Cami, te dejo para el cierre. Bueno, el primer mensaje. No nos dejemos conquistar por el pánico ni por el miedo. El miedo tiene dos particularidades, dos herramientas. La primera es la negación, ¿no? Cuando uno tiene miedo, miedo profundo, niega la situación. Y lo segundo es que cuando uno tiene miedo, proyecta sus responsabilidades sobre otros. Uno le echa la culpa al otro, que es que este no sé qué, bueno. Y cuando uno tiene pánico, hay una cosa más grave. Y es que las neuronas se desconectan y uno toma las peores decisiones. Porque no ni piensa eso. Lo que se ocurre llevo. Más bien la invitación es a que apelemos a un estado de conciencia de alerta, de estar muy pendientes, de estar atentos, para aplicar esas lecciones que nos están enviando desde Putumayo, de cuidarnos y de cuidar a los otros. Y un elemento extra, aprovechemos todos los espacios de esperanza que cada día se nutren de los ejemplos de solidaridad, para que de esa esperanza podamos cosechar empatía y podamos cosechar solidaridad. Y ojalá, cuando la pandemia termine y todos los que estamos en este live ahorita nos hagamos una pregunta y es, ¿yo qué estaba haciendo durante la pandemia? Entonces de pronto unos dirán, no, estuve viendo televisión todo el día. Tiene derecho, tiene derecho. Pero de pronto otros digan, no, yo no pude estar tranquilo porque yo estaba preocupado por otros, por cuidar a otros, estaba pendiente de ver cómo difundía información verdadera, estaba viendo cómo tranquilizaba a mi familia, estaba viendo cómo apoyaba diferentes procesos sociales. En tanto, aprovechemos la pandemia para sembrar, para que después cosechemos un país diferente y un país un poquito más solidario. Maravilloso. Muchísimas gracias a los dos. De verdad, creo que nos quedamos todos con grandes lecciones y aprendizajes, obviamente en nuestra cabeza, pero también en nuestro corazón. Y creo que esto es parte del aprendizaje de todo lo que estamos viviendo hoy. Gracias, Camilo. Gracias, Taita. Gracias, Isabel, desde Putumayo, desde Bogotá. Y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Queremos dejarlos con un gráfico con las palabras que más se repitieron el día de hoy en nuestra charla, que sin ser una casualidad son la palabra autocuidado y la palabra solidaridad. Maravilloso y muchas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Los esperamos en próximos espacios y sigan a Camilo en sus redes sociales para que aprendan mucho. Así es, yo los espero. Muchas gracias. Chao. Chao.